Reflexiones amazónicas con David Landa. Saludar a esta hora a David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir este momento. ¿Cómo le va, mi estimado David? Buen día. David, ¿me escucha? Vamos a mejorar la comunicación con David Landa. Él se encuentra en estos momentos en San Martín, ¿no? Porque vamos a conversar sobre un tema de interés, ¿no? Esta semana el diario Voces, que es uno de los diarios más prestigiados en la región San Martín, dio a conocer, ¿no?, información, ¿no?, sobre contaminación y envenenamiento de las aguas del río Mayo, ¿no? Esto es en San Martín, ¿no? Y señala que desde hace 2 semanas peces y animales que están ubicados en la cabecera del río Mayo se están muriendo, ¿no? Por eso que es importante conversar con David Landa, que es el ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Buen día, David, ¿cómo te va? Muy buen día, mi querido José. Gracias nuevamente por esa ventana de opinión y ahora de alerta por lo que está sucediendo en una área protegida de nuestro país, en la Amazonía. Coméntanos en detalle, porque esto es una información que se dio a conocer hace 2 días, a través de 2, 3 días en el diario Voces, en Tarapoto, en San Martín, ¿no? Pero que Sí, ya tiene buen tiempo, ¿no? Porque aparentemente, sí, y es mejor que tú lo detalles, esto ocurre en la cabecera del río Mayo, ¿no? La zona del Candamo, ¿no? así es. Bueno, comenzaríamos diciendo que aquí en San Martín, en la frontera de Amazonas con la región San Martín, se establece el bosque de protección Alto Mayo por sus características biológicas únicas en el planeta. En realidad es un depositario y una reserva de especies amenazadas, otras que son únicas, muchísimas seguramente por develar a la ciencia, y abarca más o menos una extensión muy grande del departamento de la región, y de ahí nacen 14 microcuencas que van a colectarse en el río Mayo. Esa es la fuente hídrica de abastecimiento de más o menos 280,000 personas. Estamos asentados acá en el Alto Mayo y aquí se desarrolla una serie de actividades que son regadas por esas aguas, como por ejemplo la actividad arrocera, que es una de las actividades más potentes y que contribuye significativamente a nuestra economía acá en la región San Martín. Sin embargo, esa zona de protección, que cuando se estableció el bosque de protección Alto Mayo solamente habían 2 comunidades asentadas inmigrantes, que eran Jorge Chávez y el afluente, y que están a la vera de la carretera. Este bosque de protección, por no tener los gobiernos regionales las potestades de conservación, digamos, incluso punitivas, ¿no?, que podrían ejercer sobre estas áreas, han ido cada vez invadiéndose más. Y en la zona, las áreas de protección tienen una área, por ejemplo, que se llama la zona de amortiguamiento, después una área de protección o de uso de alguna manera permitido, y después tienen un área que se llama de protección estricta, donde no puede entrar nadie por las razones biológicas, no es por un capricho, sino por cuestiones científicas. En este caso, en esta área de la zona de conservación estricta, que es una zona que se le llama Candamo, ha sido penetrada, que está en lo profundo del bosque, y por gente inescrupulosa ante la inoperancia del Estado. Y ojo que el bosque de protección Alto Mayo es recorrido de extremo a extremo por la carretera marginal de la selva, o sea, la Fernando Belaúnde Terry. O sea, no podríamos decir, uy, es una zona totalmente inhóspita, como hablaríamos de Pacaya Samiria, por ejemplo. No, acá uno pasa la carretera, incluso cruza por el bosque de protección Alto Mayo, y los que pasamos continuamente por ahí cuando viajamos a la costa, miramos cómo realmente hoy día, cada día se destroza el bosque y hay una ausencia total de la protección del mismo. Entonces,
Hace ya muchos años, desde el 2013, se empezaron a hacer esfuerzos por retomar el control, lo cual es una vergüenza que hablemos de retomar el control. Y se han hecho una serie de intervenciones de parte del Estado que han derivado incluso en el secuestro en el 2016 de 2 fiscales, una docena de policías, otro grupo de guardaparques secuestrados y dejados por la ronda campesina que dice que se estableció en ese lugar y dicen que son absolutamente autónomos y pueden hacer lo que les da la gana. Ese caso ha quedado en total impunidad hasta el día de hoy y eso es una permisividad que sigue alentando las actividades ilegales que hay de extracción de madera, de otros, generación de algunas economías ilícitas en la zona. Y ahora, el corolario de todo eso, que de hace 14 días al día de hoy, las cabeceras de estas aguas, en la zona de Candamo, han sido envenenadas las aguas. No es por barbasco, que es una práctica que ya se está olvidando en el llano amazónico, sino aquí por agentes químicos, y que hace pensar y preocupar porque ya en la zona de Pedro Ruiz se han hecho incautaciones de látex de opio, o látex de amapola. Entonces, nos preocupa porque probablemente, y según informes de inteligencia, al parecer se están desarrollando ya actividades ilícitas en el corazón de esto. Por eso es que hay todo este tipo de acciones, ¿no? El 2013, el 3 de agosto, en la madrugada, o 2 de agosto a las 3 de la madrugada, fueron también desalojados el primer grupo de avanzada de guardaparques que quería tomar control de la zona a balazos. Entonces, aquí se está dando ya una situación gravísima y que tiene, repito, como corolario este envenenamiento de aguas por agentes químicos, como lo estamos viendo ahí en las imágenes en la pantalla, y que lo peor, aparte de lo trágico, lo catastrófico que este envenenamiento de aguas, que deja el río muerto, es que estos peces están siendo comidos por los mamíferos o por aves, y estos también están muriendo. Entonces, esto es una catástrofe en cadena que de una vez por todas debe cautelarse, ¿no? David, ¿qué sustancias se han corroborado o se puede establecer se ha sido arrojada a esta zona en el río? No se tiene porque en realidad ahorita la certeza científica de qué sustancias específicamente, y eso nos sorprende, mi querido José. ¿Por qué? Porque el bosque de protección Alto Mayo ha sido, está siendo tutelado, para utilizar una palabra, por una institución internacional muy potente, que es Walt Disney. La Disney World ha tomado el bosque de protección Alto Mayo bajo su esquema de financiamiento para protección, y a través de una ONG muy importante está inyectando millones de dólares para su preservación. La pregunta es, ¿qué preservación? ¿A dónde van esos recursos? ¿Realmente en la recuperación y el control del bosque de protección Alto Mayo? No, señor. Se van pues en un montón de actividades, vienen consultores con mucho cartel atrás, disertan como más quieren acá, pero realmente no conocen nuestra realidad. Sugieren algunas estrategias de manejo del territorio, nunca funcionan bien, funcionan mientras duran sus proyectos, mientras se consumen las asignaciones presupuestales de esa cooperación internacional que canaliza los dineros de la Disney World. Y luego se acabó y dejan a la población en su indefección. Eso es lo que ocurre. Entonces ahorita no tenemos, ya con esas asignaciones importantes, ya deberían haber hecho una investigación y saber de qué se trata, cuál es el agente, contaminante de las aguas. Pero no, hasta ahorita, totalmente alejado. Nosotros, la sociedad civil, los pobladores de la zona, son los que dan la voz de alerta. Nosotros replicamos, amplificamos esto, pero la acción del Estado no tenemos hasta el momento. David. Salvo solamente ya la intervención directa de la ministra de Ambiente, la doctora Albina Ruiz, que ya está actuando sobre el tema, pero no puede llegar a esos niveles
O sea, un ministro no puede estar preocupándose por este tema que tiene ya sus agentes, que tienen que manejarlo, que tienen que cautelar y que tienen que vigilar, prever y controlar lo que tiene que suceder, lo que está sucediendo, ¿no? Ese es el colmo. David, dos temas puntuales. Uno, esta es una zona que desde hace mucho tiempo hay invasores y traficantes de tierra. ¿Esto es así? Punto uno. Así es. El otro tema, lo que tú señalabas hace unos instantes, actividades ilícitas. ¿Hay sembríos de amapola en la parte alta? Según, al parecer, informes de inteligencia, esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Por eso es que hay los pobladores los atentados, los delincuentes de esta zona de Candamo no firman los acuerdos y cosas por el... Y ahí hay que ponerle relieve otra cosa, mi estimado José. Y esto me hace recordar mucho lo que pasaba en El Salvador. En El Salvador con los maras, salvatruchas, etcétera, el Estado se sentaba en una mesa a negociar cómo van a caminar por las calles, los horarios que va a tener la sociedad civil y bajo el imperio de los delincuentes, de los maras salvatruchas, de esas mafias. Imagínate, acá se está sentando el Estado a conversar, a aceptar condiciones con los que están cometiendo delitos. Tenemos que recuperar el principio de autoridad, se tiene que recuperar el imperio de la ley. Si hay que desalojar, hay que desalojarlos. Mira, te cuento una experiencia. Aquí había un área de conservación privada promovida por un ciudadano casado con una dama inglesa que se llamaba Otorongo. Era más o menos 10.000 hectáreas. Había sido invadido por los inmigrantes. Nosotros, la sociedad civil, en ese tiempo el Consejo Ejecutivo Regional de Medio Ambiente, el CERMA, que presidía, logramos reubicarlos con nuestro dinero, que no es mucho, son unos cuantos mendrugos, los trasladamos en camionetas hacia la zona de Naranjal, camino a Yurimaguas, donde había una zona para ocupar de acuerdo a la zonificación que era apta para la agricultura. Ahí los ubicamos y desalojamos Otorongo. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo acá? Si el que no quiere salir de un área de conservación privada lo desalojas a la fuerza, pues. Yo creo que ahí he pasado unas imágenes como nosotros con otra organización que era la Solidaridad Estudiantil Amazónica, salíamos y quemamos los tambos de los invasores con las monjitas, las hermanas de una confesión denominacional del Colegio Avilo Campo de Rioja. Entrábamos al bosque de protección y le quemamos los tambos a los inmigrantes, así de simple. De acuerdo a la frase de la monjita, cuando le pedí permiso para quemar un tambo, me dijo, yo pensando que ella me iba a decir, no, usted está siendo muy violento, me dijo, hermano, doloroso, pero necesario. Esa fue su frase de la religiosa, doloroso, pero necesario. Hay cosas que son dolorosas, pero que son necesarias de hacer para volver a restablecer el orden y la protección del interés de la mayor cantidad de la población. Imagínate arroz contaminado que podía bajarse, no sabemos qué agentes contaminantes están ahí, que ya deberíamos saberlo, y etcétera. ¿No? Es una cosa gravísima, mi querido José. Las autoridades al momento no dicen nada, a excepción de la ministra que ha mostrado interés, pero acá se requiere una intervención mucho más directa de la policía, del Ministerio del Interior. El Ministerio y el Ejército, como nosotros, ahí tienes unas imágenes también con el Ejército, nosotros, sociedad civil, le pedíamos al Ejército que nos acompañe, y en ese momento a la población organizada, pero no bajo la ronda campesina, sino bajo la figura de los comités de autodefensa y desarrollo, que tienen una legislación maravillosa que les da potestad incluso de detener a sus integrantes en caso de sospecha de comisión de delito, facultad que no tiene ni siquiera la Policía Nacional. Bueno, pero en fin, organizamos, toda esta organización nos lo derrumbaron, temas ideológicos, y bueno, en fin, ahí estamos en indefección. Y ojo, hay también pisos de gran corrupción atrás, porque una funcionaria regional autorizó, dio el visto bueno para la titulación de 77 predios en el corazón del bosque de protección Alto Mayo. Eso debería ser revisado y COFOPRI debería ser advertido con las autoridades correspondientes y anular y establecer las responsabilidades correspondientes y sancionar a estos inescrupulosos, ¿no?, que de la gestión anterior. Es mala, es lamentable. Muy bien, mi estimado David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Yo te agradezco, como siempre, esta participación a través de Reflexiones Amazónicas. Un fuerte abrazo, Ojalá, David. Sí. Ojalá, mi querido José, y gracias a esa ventana que nos abre el RCR, perdón,
Nuestro clamor se ha escuchado ya a nivel nacional y en estas ruedas de conversación para la estructuración de estrategias de manejo de nuestro territorio nos inviten, porque creo que tenemos algunas ideas que vertir. Por ejemplo, el que habla fue promotor del tema de la zonificación ecológica y económica a nivel nacional. En Lima ni idea tenían de lo que era ordenar el territorio y acá sí lo teníamos muy claro, mi querido José. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, era David Landa, ecologista integrante del colectivo Moyobamba 500 años, en nuestra secuencia de reflexiones amazónicas. Reflexiones amazónicas con David Landa.